Bueno, como ven, para la planilla de remordimientos me vine otra vez a mi oficina, pues no tenía caso estar allá en el, eso, donde yo estaba grabando los primeros videos, lo llaman aquí, en Minnesota donde vivo, el cuarto del sol. Es un cuarto que está, las paredes son prácticamente ventanas, porque el tiempo de sol aquí es muy poquito durante el invierno. Entonces hace falta un lugar donde uno tenga exposición al sol, ¿no? Bueno, les confieso que para la planilla de remordimientos me costó un poquito porque los remordimientos, contrariamente a lo que se pueda pensar, en mi experiencia no son tan comunes entre los codependientes. Cuando son muy profundos y muchas veces basados en interpretaciones muy distorsionadas de nuestra responsabilidad en los problemas. Pero quizás porque uno habla con la madrina o el padrino durante el proceso de hacer el cuarto paso o hace preguntas, ese tipo de cosas, tengo la impresión que quizás yo haya desanimado la inclusión de ciertas cosas en remordimientos cuando en realidad calificaban como resentimientos. Y no sé, estuve buscando en mis archivos, yo no conservo los cuartos pasos de las ahijadas que ya no están conmigo, ahijadas o ahijados, pero estuve buscando entre mis archivos de mi propia experiencia y de las personas que amadrino actualmente y no encontré muchos remordimientos. El problema con mis propios remordimientos, para ponerlos como ejemplo, es que se trata de experiencias en las que menciono a personas y, digamos, invado su anonimato, la confidencialidad, que es experiencia que yo les debo, contando esa experiencia. Entonces, este, les confieso que me tuve que poner un poquito así como, bueno, si yo tuviera que escoger un remordimiento, algo que no he procesado hasta ahora, y recordé una cosa que yo creo que es una intervención divina que yo esté haciendo este inventario y me haya encontrado con ese tropiezo de que no tengo un remordimiento que sea eh, posible de compartir sin transgredir el anonimato de ciertas personas y causar daño. Entonces, recordé algo que es como una piedrita en el zapato que yo tengo por ahí, que pasó inmediatamente cuando yo me divorcié, eso fue en el año 2003. Yo me separé de mi esposo en el año 2000, de mi primer esposo en el año 2000, pero me divorcié en el 2003. Y en ese momento estaba en el proceso de vender la casa en la que vivía y pasó algo que ya verán que es algo que es algo que puede ser visto como de no, que no tiene mayor importancia, pero es algo que yo todavía recuerdo. Y es algo que yo todavía recuerdo en relación con resentimientos con esta amiga con la que pasó el remordimiento o la experiencia que yo, mi mente procesa como remordimiento. Y fue esto. Yo estaba por vender la casa y yo tenía un botellón de un alcohol destilado caseramente. La familia de mi ex esposo eh, tiene raíces rurales y había un padrino, no me acuerdo si era un tío, un familiar, un señor mayor que tenía una destilería eh, en un rincón bien rural, bien apartado. Y ese señor nos regaló una botella de ese licor destilado y además nos mostró cómo se destilaba. Y el proceso de destilación de alcohol, por lo menos el proceso casero, lo que él nos mostró es una cosa sumamente lenta, laboriosa, de mucha paciencia. El alcohol va destilando gotica a gotica. Entonces, bueno, él, este familiar de mi ex esposo le regaló un botellón de ese licor casero aliñado, como llaman en la zona, en los Andes de donde es el señor, con unas hierbas aromáticas y una cosa así. Entonces, cuando nos divorciamos, ese botellón quedó del lado de las cosas que me quedaron a mí. No sé por qué, porque a mí eso no me gustaba ni yo lo bebía, pero lo cierto es que yo lo tenía. Entonces, cuando yo estaba en el proceso de recoger las cosas para mudarme
a un apartamento y vender la casa en la que yo vivía, ya en el proceso de recoger y prepararme para venirme aquí a estudiar a Estados Unidos, esta amiga con quien yo tenía una relación absolutamente enredada y codependiente, ella vino a ayudarme y agarró este botellón de licor y me preguntó qué era y yo le conté. Entonces me dijo, ay, pero ¿para qué vas a guardar eso? Le digo, bueno, porque imagínate, eso es algo valioso para mi ex. Me dijo, ¿y a ti eso qué te importa? ¿Acaso que es problema tuyo? Le digo, no, pero yo no tengo, o sea, eso, yo no quiero eso no es mío, yo quiero devolver eso. Entonces, esta amiga que, como digo, teníamos una relación muy tóxica, ella agarró el botellón y lo destapó y empezó a, a regar el contenido del botellón en el jardín. Y yo le dije, ay, no, no hagas eso, no hagas eso, que eso cuesta mucho para destilarlo. Y me dijo, ¿y a ti qué te importa eso? Así que a ti todavía te importa él, te importa lo que él sienta, te importa lo que él... ahorita que yo lo recuerdo, eh, mi falta de límites es escalofriante, o sea, en esa historia, ¿no? Eh, mi- la, que yo no le pudiera decir a esta amiga, no me toques eso, no quiero que lo toques, no quiero que lo botes, no tengo por qué darte explicaciones por qué voy a hacer yo con eso es mío. Ni siquiera con tantas palabras, simplemente no, o sea, no toques eso, ya está. Eh, yo la vi que ella botó, vació todo el contenido del botellón en el jardín. Y a mí todavía eso me duele. Me duele pensar en ese señor destilando gotica a gotica ese licor y que yo no haya sido capaz de, de tener un límite. No lo tenía, no lo podía manifestar porque no lo tenía. No tenía un límite con esta amiga para decirle no botes eso. Entonces ese sería mi remordimiento y es en vivo y directo. Es un remordimiento que no ha sido todavía procesado con los pasos y lo estoy procesando aquí porque creo que no, el ejemplo no viola el anonimato de nadie, ¿no? Entonces, esta columna nuevamente tiene, esta planilla, perdón, la planilla de los remordimientos tiene 4 columnas. La primera, y nuevamente, esta planilla también está en la biblioteca de mi sitio web junto con el ejemplo. Entonces, la primera columna, ¿a quién dañé? Yo diría que a mí misma, a mi ex, y yo diría que la energía del universo, porque yo creo en esas cosas, yo creo que el desperdicio hace daño. ¿Qué hice? Bueno, permití que esta amiga botara el licor destilado caseramente. La tercera columna es cuáles fueron mis motivos, y hay 12 motivos que son más o menos típicos en la codependencia. Mis motivos en este caso fue el deseo de aprobación de esta amiga, la grandiosidad y el egocentrismo, que yo no quería que esta amiga creyera que yo todavía tenía sentimientos por mi ex y era como de control de imagen, ¿no? Eh, como que si yo, eh, como si su manera de ella relacionarse con sus exparejas fuera la manera. Y yo no fui capaz de decir, no, yo no me relaciono así, yo no voy a desperdiciar eso por un despecho que no es mío, que es tuyo. Eh, por supuesto, hay inmadurez en mi comportamiento y que sería aquí el número 4 en la planilla y el número 11 que es indecisión, ¿verdad? Yo sí recuerdo que yo le dije a ella, pero ella se impuso y me dijo, no, y es que a ti qué te importa lo que él piense, lo que él sienta. Y agarré y lo voto. Y todavía yo recuerdo eso y siento como la piedrita en el zapato. Esos son los artículos que van para que se procesen en el cuarto paso. Entonces, en la cuarta columna, nuevamente la columna de la transformación, la columna de la sustancia, donde se nos ha revelado algo importante, esta columna contiene los mismos defectos de carácter que la planilla del resentimiento, más desconsideración. Entonces me preguntan cómo soy: egoísta, deshonesta, voluntariosa, miedosa y desconsiderada. Desconsiderada, la definición es algo que yo no había considerado para el momento. Y cómo soy controladora,
Recuerden que la categoría de todos los patrones de recuperación de la codependencia, tal como lo estamos viendo en este esquema, es el control. Entonces, como soy controladora, en ese espacio pondría los patrones de recuperación que correspondan, los patrones de codependencia que correspondan. Entonces, aquí está mi respuesta. ¿De qué manera soy egoísta? Bueno, yo quiero que mi historia sea hermosa, que yo nunca haya incurrido en tonterías, gracias a mi codependencia. Yo quiero recordar que mis relaciones significativas de otros tiempos fueron saludables, y eso no es así, eso no. Yo tuve relaciones muy enredadas y tóxicas y codependientes. ¿De qué manera soy deshonesta? Bueno, yo era muy codependiente con esta amiga y adoptaba sus maneras como las mías, es decir, ella era una persona dominante y yo temía su juicio, como si lo que ella pensara no fuera su responsabilidad y problema de ellos. Lo que otras personas piensan no es problema mío, es problema de ellos. Mi problema es lo que pienso yo. En ese entonces yo no tenía, digamos, una conexión suficiente conmigo misma y con mi más alto ser para decidir que si eso era inaceptable para mí, tenía que ser inaceptable. Entonces eso, yo no podía ser honesta con mis propias creencias porque mis creencias no eran sólidas. eh, Voluntariosa sí quería ganar aprobación como una persona divorciada sin ataduras, de la manera como mi amiga la definía, no como yo hubiera definido eso. Y yo no quería ser una divorciada sin ataduras. Yo no soy una divorciada sin ataduras. Yo tengo un hijo con mi primer esposo, con mi ex esposo, de manera que ahí siempre hay una atadura. Y recientemente yo viví una experiencia que me demostró que no me corresponde a mí decidir quiénes son los familiares que quedan en mi vida y los que no. Esa experiencia tuvo que ver con la muerte por COVID de unos tíos de mi hijo, y en relación con eso yo estoy tan agradecida de la recuperación que yo no tengo que vivir con posturas inflexibles de que ellos son familiares de mi ex y a mí no me importan. Claro que me importan, ellos son familias de mi hijo gracias a mí. Entonces, en ese entonces yo no tenía toda esta claridad que estoy compartiendo ahorita. Y cuando mi amiga me chantajeaba con la posibilidad de que yo todavía estaba atada a mi ex esposo, eso era suficiente chantaje para que yo permitiera algo que violaba mis valores, que violaba mi creencia sobre el desperdicio, que es que todavía pienso en todo lo que le costó a ese señor destilar ese botellón, y con el cariño que se lo regaló a mi ex esposo, y siento arrepentimiento de que yo no hubiera actuado de otra manera, y en lugar de permitir a mi amiga ese abuso, eh, a mi ex amiga, ya no somos amigas más. Es algo que pasa con la recuperación. La nueva versión de mí misma recuperada eh, no les sirve bajo el contrato que habíamos hecho la amistad. Entonces, bueno, ya no somos amigas, pero digamos que el arrepentimiento de eso está todavía allí. Miedosa. Que se confundiera mi deseo de no desear con lealtad hacia mi ex esposo, como si yo tuviera que probar que yo tenía que ser desleal a mi ex esposo, ¿no? Y desconsiderada, o sea, es decir, qué cosa no había considerado, que habría una forma mejor. No la tenía a disposición porque no estaba en recuperación. Los patrones que se manifiestan aquí, según lo que pude ver en los patrones de recuperación, son los números 1, 2, 4, 5, 9, en fin. El ejemplo lo pueden ver con más detalle en el sitio web, y nuevamente abierta a la discusión y a las preguntas, los comentarios, las recomendaciones que me quieran regalar. En el próximo video, entonces, ya completaríamos el ciclo del cuarto paso con la descripción de la planilla de arrepentimientos sexuales. Nos vemos en el próximo video.